legal. La señora es la presidenta de la República. Cada vez que habla en público y aún en el extranjero, dice que su gobierno está limpio de corrupción, que es un gobierno de manos limpias, que ella nunca ha incurrido en un acto de corrupción. Y lo único que vemos en la realidad es todo lo contrario. Desde que plagió un libro, se compró una camioneta por miles de dólares en efectivo, apareció con estos relojes respecto de los cuales empezó a mentir y se empezó a enredar en sus propias mentiras. Después está rodeado de un entorno en el que hasta su propio abogado ha terminado privado de libertad, su hermano prófugo. Es decir, lo que recibimos como imagen del gobierno y actos del gobierno, y ya no me voy a referir al caso Caliwarma, que ha sido tan referido en los últimos tiempos, ha llegado este entorno corrupto de la presidenta, donde está su vocero y sus ministros más apreciados, todos blindados, por supuesto, por el ministro del Interior en lo que le cabe. Han tenido la osadía de traficar con el hambre de los niños más vulnerables de este país para enriquecerse a través de contratos corruptos. Esto incluso ha generado un homicidio, etcétera. Entonces, es evidente que ahora la presidenta puede estar blindada por su cargo. Hasta ahora lo que se ha venido viendo es que el Congreso no le va a levantar la inmunidad para que asuma las consecuencias de lo mismo, pero tenga usted la certeza que tan pronto termine esta época de oprobio y venga un cambio electoral y ojalá sea elegido un gobierno decente y razonable, va a tener que pagar las consecuencias de sus actos, porque ya los expedientes en la fiscalía se siguen engrosando, la cantidad de prueba y evidencia acumulada por lo que se sabe a través de las noticias es muy grande, y eso al final termina como han terminado otros. Mire usted, todos los últimos 7 presidentes elegidos de este país han terminado involucrados en investigaciones de corrupción, y algunos de ellos incluso privados de su libertad, alguno otro que incluso se quitó la vida para evitar una detención derivada de una investigación de corrupción. Hay un divorcio con la realidad, ¿no? Como estaba planteando David, pero claro, una evasión además de una actitud de evasión de las responsabilidades ante la justicia, por lo menos ante la fiscalía. Pero también hay un divorcio entre la palabra y la acción, porque públicamente la presidenta exige en mítines ser citada porque ella quiere declarar, dice, y exige que la citen porque quiere decir su verdad. Es la más interesada en que se sepa la verdad, dice, ¿no? Claro, pero cuando llega la hora de declarar, de decir la verdad, entre comillas, resulta que guarda silencio. Entonces, hay un divorcio de todo tipo, doctor. Yo he utilizado la metáfora de la psicosis, ¿no? Y lo he tuiteado en varias oportunidades, Sí. señalando que la presidenta sufre de grave psicosis, que además es contagiosa porque también le ha pasado al alcalde de Lima. Cuando dice cosas que ella sabe que no son ciertas. Se va a Davos y ante un escenario de altísimo nivel mundial, dice: hemos logrado recuperar el Perú, estamos viviendo una época increíble, la estabilidad económica, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, esa aparente psicosis, lamentablemente en su caso, no es propiamente una enfermedad mental, sino creo que es una actitud de cinismo. No hay otra forma de describirlo. Ella sabe perfectamente que está mintiendo de manera artera, y es indignante porque primero piensan que los pobladores somos idiotas y que no nos damos cuenta o no estamos experimentando las consecuencias nefastas de su gobierno. Pero en segundo lugar, alguien la convence de que mintiendo, como miente Santibáñez, como miente Hinojosa, como mienten todos los que hablan en nombre del gobierno en los últimos tiempos, van a cambiar la realidad. Y eso ya está demostrado hasta el hartazgo que no ocurre. Ahí están las estadísticas de aprobación, y están en 3, 4, 5 puntos, porque la gente perfectamente se da cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que está viviendo día a día en esta crisis nacional en la que nos han enfrascado, en que ya no solamente estamos en una situación grave de corrupción rampante, de inseguridad ciudadana, sino que incluso estamos perdiendo algo de lo que el Perú se jactaba en los últimos años, que era mantener una estabilidad económica a pesar de la crisis política y del ruido político, ¿no? Hoy ya tenemos un déficit fiscal y los economistas serios de este país que vienen opinando están señalando que nos están hipotecando el futuro
con gastos irresponsables. Ya ustedes mismos han cubierto este acto en virtud del cual el Congreso se subió el sueldo de una manera desproporcionada, mientras que al Ministerio Público le entregó solamente un cuarto de lo que había solicitado para poder solventar su presupuesto. Daniel, estás con el micrófono apagado. Perdón. Un lapsus. Decía, hoy día hemos publicado un reportaje que tiene que ver con la Municipalidad de Lima, ya que usted ha mencionado al alcalde de Lima. Un reportaje en el que también ha aportado información importante el portal Sudaca, nuestros colegas del portal Sudaca. En buena cuenta, se trata de una carta que le escribió en diciembre pasado, después de un reportaje que también nosotros publicamos, el asesor argentino del alcalde de Lima, Ariel Correa, porque le reclamaba al alcalde: me deben plata, no han cumplido con lo que me ofreció usted, y yo me vine a vivir aquí, etc. Pero en la carta, además, el ex asesor, ahora ya ex asesor, denuncia la existencia de un presunto entramado para supuestamente desviar las fuentes del dinero para pagarle a él. De tal manera que terminaron pagándole de un sitio, de otro, de una OPD, de la municipalidad, de la ONG, de los colegios PRODE, etc. Del Partido Renovación Popular. Entonces, ¿qué ve usted aquí? Como ex procurador y como abogado penalista, si una persona le está reclamando a la principal autoridad de Lima un entramado para encubrir, dice, la procedencia de los fondos con los que se les paga, para disfrazar, ¿qué hay aquí, en su opinión? Mire, la experiencia nos ha enseñado aquí a nivel internacional que cuando en el entorno más cercano de importantes autoridades, personas de su cercanía salen con información de este tipo, es porque ha habido algún tipo de defección, de pelea, de incomodidad, y normalmente son fuentes de información bastante certera y correcta. Pero en todo caso eso tiene que ser materia de investigación. Cuando cosas así ocurren, una persona que no tiene nada que ocultar, lo primero que hace es sale y explica a la opinión pública, demuestra exhibiendo papeles, razonando adecuadamente por qué es que esa información no es correcta, que hay un ánimo de difamación, que es un caso de lawfare, donde lo que quieren hacer es utilizar una acusación en su contra para perjudicarlo, etc. Lamentablemente, en el caso del señor alcalde de Lima, cada vez que alguien lo menciona para preguntar o criticar, o en este caso a través de una denuncia, lo único que escuchamos son insultos, ¿no? Insultos de la peor especie, porque claro, como está teñido de una ceguera ideológica en la que todo lo ve como caviar, de ahí para adelante ya lo único que uno escucha son miserables, la van a pagar, ya verán ustedes, camaradas, defensores de los corruptos, me dan asco. Entonces, ¿cómo uno puede pedirle cuentas a una autoridad que en vez de dialogar y explicar calmadamente, si que no tiene nada que ocultar, qué es lo que ha ocurrido, lo único que hace es insultar y denostar de las personas que hacen preguntas? Claro. Ahí en los comentarios está el enlace al reportaje de Daniel para que puedan leerlo. Yo quería preguntarle, doctor, antes de terminar la entrevista, por el caso de la presidenta del Poder Judicial, Yanet Tello, y la Junta Nacional de Justicia, porque entre ayer y hoy ha circulado entre los medios, entre la prensa, que la Junta Nacional de Justicia ya tendría los votos para suspenderla y destituirla, incluso por un caso que tiene que ver por un tema laboral en el que ella fue parte de una sala antes de ser presidenta del Poder Judicial. Ella además, durante ya ejerciendo la presidencia, le ha respondido a la presidenta Dina Boluarte un par de veces diciéndole que está mal asesorada cuando la presidenta Boluarte ha atacado al Poder Judicial, y también el otro día a Juan José Santibáñez en el Congreso le dijo: oye, usted viene aquí a decir que la responsabilidad de la inseguridad la tienen los menores infractores y no nos dice a cuántos adultos delincuentes o extorsionadores ha capturado, por ejemplo. Entonces parece que esa actitud no les ha gustado nadita a la coalición que gobierna,
y tenemos a una Junta Nacional de Justicia elegida en medio de cuestionamientos por falta de transparencia, por una comisión además presidida por el Defensor del Pueblo, que fue puesto por este Congreso de la República. ¿Cómo ve el tema de la Junta Nacional de Justicia y esta posible destitución a la presidenta del Poder Judicial? Bueno, son muy preocupantes los rumores que vienen saliendo a raíz de este tema, porque estamos hablando de un hecho absolutamente desproporcionado. La Corte Suprema tiene salas, como la Sala Constitucional, tiene diversas salas en lo penal, en lo laboral, etcétera, en lo civil, que están integradas por 5 magistrados. Y hasta donde se sabe, uno de los 5 magistrados, que aparentemente era ponente de un caso en la Sala Constitucional, comete un error y en su razonamiento invoca una norma que había sido derogada. Eso efectivamente puede traer consecuencias negativas para la persona, para el justiciable. Y la ley señala que eso constituye delito si es que se acredita que ha sido hecho de manera intencional. Es decir, se sanciona por delito de prevaricato al juez que intencionalmente invoca una norma derogada para resolver un caso. Pero hay muchas circunstancias en las que tiene que haber dolo. Y hay muchas circunstancias en las que los magistrados, porque además con la velocidad con la que cambian las normas en este país, precisamente por gobiernos como este, a veces no pueden hacer un seguimiento preciso de todo y cometen errores. Si fuera un error no intencional, eso no puede dar pie a una responsabilidad penal. Y en este caso resulta absolutamente desproporcionado que un hecho que no ha sido generado por la presidenta del Poder Judicial, integrante de una sala de 5 magistrados, que es otro magistrado el que se ha visto involucrado en la aplicación de esta norma cuestionable, sea hoy día pasible de la posibilidad de ser suspendida o removida del cargo. Esto es descabezar un poder del Estado por un hecho absolutamente desproporcionado que además deberá ser materia de una investigación administrativa prolija, y si hubiera pues responsabilidad penal en su momento tendrá que derivar en una investigación penal. Pero si ocurriera lo que ustedes están señalando que se está voceando, que es que va a haber una sanción de suspensión o remoción de la presidenta del Poder Judicial, creo que estaríamos frente a un hecho grave, porque sería la confirmación de que están tratando de cerrar un círculo con autoridades que están todas conversando debajo de la mesa con un objetivo común, que es tomar el control hegemónico del poder para asegurar el resultado de las próximas elecciones, que en una situación de este tipo, lo único que va a traer al Perú es una situación más grave de la que estamos viviendo en este momento. Yo espero que la Junta esté a la altura de las circunstancias, que no se confirme esta sensación de que tenemos una Junta digitada en función a determinados intereses ideológicos o de partido, o incluso intereses personales, que prime la cordura y que por supuesto desestimen cualquier sanción a la presidenta del Poder Judicial en el Perú. Bueno, vamos a ver, porque es muy preocupante.